Doy una cordial bienvenida a los estudiantes del aula virtual de Global Business Surgeons Consultores. En este sexto video tutorial que usted está observando y el último de nuestro módulo de Excel avanzado, veremos programación lineal, utilizando la teoría de las restricciones y específicamente en Excel la herramienta Solver. Recomiendo para este video tutorial hacer consulta externa y a través del material en PDF que está colgado en el aula virtual sobre la teoría de las restricciones y lo que es optimización por programación lineal. Sin más preámbulos, miremos lo siguiente. En el menú Datos, si le damos clic a mano derecha, donde dice Análisis, debe aparecer la herramienta Solver. En este caso, como no la tenemos y como le puede pasar a muchos de ustedes, lo primero es instalarlo. Para ello nos vamos a la pestaña de Archivo, vamos a ir a Opciones, luego a Complementos. Esperamos un momento, está un poquito lento. Donde dice Administrar complementos de Excel, le vamos a dar clic en Ir. Y acá abajo vamos a ver una casilla donde dice Solver, la chuleamos y le damos a aceptar. Vamos a esperar entonces a que se nos instale nuestra herramienta de Excel para luego continuar con el video tutorial. Listo, ya tenemos entonces instalada nuestra herramienta Solver. Aquí la podemos ver en la pestaña de análisis junto con una descripción. Lo que tarde este complemento en instalarse depende de la capacidad y la velocidad del computador. Entonces, ya una vez teniendo nuestro Solver instalado, ahora sí nos vamos al ejemplo. Acá tenemos entonces el ejemplo de optimización a través de programación lineal, en donde tenemos dos tablas. Vamos a describir detalladamente este ejercicio, pues tiene cierto nivel de complejidad y lo importante es que usted lo entienda a toda perfección. Resulta que este es el caso de una empresa que se dedica a producir y vender computadores. Primero vemos aquí las dos plantas o bodegas de producción de esta empresa. Quiere decir que tiene una bodega en Kentucky y otra en Pensilvania. De la misma manera, vemos entonces aquí 5 ubicaciones en Estados Unidos. ¿Cuál es la idea entonces de esta matriz central que les estoy señalando? Esta muestra el costo de envío desde cada una de las dos plantas de manufactura hacia las 5 ubicaciones en Estados Unidos. Quiere decir que, por ejemplo, si voy a producir un computador y enviarlo al noroeste de Estados Unidos desde la planta de Kentucky, el costo va a ser de $185. De esta manera, por ejemplo, desde Pensilvania, si se produce el computador y se envía al centro de Estados Unidos, el costo va a ser de $180. En esta columna que les estoy señalando, entonces aparece la capacidad instalada de cada una de las dos plantas. Quiere decir que la planta de Kentucky tiene una capacidad instalada de 1000 computadores, se pueden producir esa cantidad, y desde la planta de Pensilvania se pueden producir 1500 computadores. Abajo entonces vemos una franja en gris que lo que nos muestra es la demanda de cada uno de esos 5 puntos de Estados Unidos en computadores. Quiere decir que se necesita llegar al noroeste de Estados Unidos con 700 computadores, al sureste de Estados Unidos con 400 computadores, al centro de Estados Unidos con 400 computadores, al sur con 300 y al oeste con 600. En total, entonces la demanda requerida es de 2400 computadores. Ahora analicemos la segunda tabla, que es la que vamos a utilizar para optimizar a través de la herramienta Solver en Excel. Entonces ya la tenemos adaptada. Si nos damos cuenta, esta matriz que les estoy señalando acá es esta misma que está aquí arriba. ¿Cuáles son las condiciones que se necesita cumplir a través de programación lineal para que este ejercicio quede correctamente realizado? La primera condición es que la capacidad no debe excederse de la instalada, la capacidad utilizada. La segunda condición, aquí vemos entonces una matriz donde están puros ceros, la que está sombreada en amarillo, en donde va a ser una matriz binaria, donde 0 es no y 1 es sí. ¿Cuál sería entonces la segunda condición?
Siempre para cada una de estas 5 ubicaciones debe haber un envío, ya sea desde la planta de Kentucky o desde la planta de Pensilvania. O sea, no puede quedar ninguno de los 5 sectores de Estados Unidos sin envío. Pero asimismo, estas dos son mutuamente excluyentes, que eso lo vamos a ver en esta matriz que estoy sombreando acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo envío desde Kentucky, no puedo enviar desde Pensilvania. O si envío desde Pensilvania, no puedo enviar desde Kentucky. Son mutuamente excluyentes los envíos de cada una de las dos bodegas. Finalmente, entonces se debe cumplir con toda la demanda requerida, que es esta misma que tenemos acá. Tenemos un valor Z, que ese valor Z me tiene que dar igual a 5, que esta es otra de las condiciones que se tiene que cumplir, y es que deben cubrirse las 5 regiones de Estados Unidos. Y tenemos aquí un costo mínimo. ¿Cómo funciona esta matriz? Primero voy a hacer dos ejemplos, por decirlo así, a mano y después con Solver. Supongamos que voy a enviar todo desde Kentucky. Acá vamos a hacer una suma de estos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, en este primer ejemplo que hice como quien dice a mano, tenemos que se va a enviar todo desde Kentucky. Se cumple la primera condición y es que el valor Z es de 5. O sea, se están cubriendo las 5 ubicaciones de Estados Unidos. Se cumple la otra condición, que es que de esta matriz amarilla tiene que resultar un 1 aquí para todas las ubicaciones. Se cumple también una condición y es que la demanda es de 2.400, o sea, se está supliendo toda la demanda. Pero no se cumple una condición, y es que si enviamos todo de Kentucky, pues estamos produciendo 2.400 computadores desde esa bodega, con lo cual la capacidad utilizada excedería en 1.400 a la capacidad instalada, cosa que no puede ser. Supongamos otro ejemplo. Vamos a enviar entonces a las últimas dos ubicaciones desde la planta de Pensilvania. Entonces vemos que se cumple la condición, que se está enviando a las 5 ubicaciones, la matriz está en ceros y unos, pero ¿qué sucede acá? Nuevamente, en Pensilvania se están enviando 900 computadores manufacturados desde esta bodega, pero Kentucky sigue excediendo su capacidad utilizada en 500 a su capacidad instalada. Una vez entendiendo el funcionamiento de esta matriz que les estoy presentando, estudiantes, vamos entonces ahora sí a utilizar la herramienta Solver. Nos vamos entonces a datos, Solver, y nos va a salir la siguiente ventana. Esperamos un momento. Y aquí la tenemos. Entonces, esta es nuestra ventana del Solver. Ahí aparecen parámetros del Solver. Donde dice establecer objetivo, acá hay un tip. Siempre la celda objetivo debe estar formulada. Como quien dice, es una variable de resultado. De esta manera, la celda objetivo viene a ser el valor de Z, que la queremos que nos dé 5. Entonces aparece valor máximo, valor mínimo, o cuando quiere uno especificar un valor específico que tiene que dar esa celda. Vamos a decir que el valor es máximo porque ahí se cumpliría la primera condición, y es que todas las 5 plazas deben estar cubiertas. Cambiando las celdas de variables, entonces aquí vamos a sombrear la matriz de celdas amarillas. Segundo truco para el Solver. A diferencia de la celda establecer objetivo, que es la celda de resultado, que siempre tiene que estar formulada, donde dice cambiando las celdas de variables, son variables de entrada que no deben tener fórmula. ¿Qué quiere decir? Que jamás se va a poder poner en este campo una celda que ya esté formulada. Tienen que ser valores netos como tal, sin ningún tipo de formulación. Ahora vamos a las restricciones. Les recomiendo consultar nuevamente, ya sea a través de los materiales en PDF o recursos externos,
sobre la teoría de las restricciones para entender un poco mejor cómo es que las restricciones afectan a las variables de entrada y a las variables de resultado. Entonces aquí aparece agregar, cambiar o eliminar. Vamos a agregar entonces las siguientes restricciones. La primera restricción, ¿cuál es? La primera restricción hace referencia a la capacidad utilizada respecto a la capacidad instalada. De esta manera vamos a poner la siguiente restricción. La capacidad utilizada, vean lo que estoy sombreando, debe ser menor o igual a la capacidad instalada. Perdón, acá no la cogió. Entonces, capacidad utilizada debe ser menor o igual a la capacidad instalada. Y le damos aceptar. Ya tenemos nuestra primera restricción. Vamos a agregar otra restricción. En esta matriz que estamos manejando de color amarillo, es 0 para no y 1 para sí. Quiere decir que la siguiente restricción es, vamos a sombrear toda esta matriz y vamos a decirle que únicamente acepte código binario, o sea, ceros y unos. Si ustedes ya conocen algo de programación lineal, pueden estar infiriendo correctamente que estamos hablando de un método simplex, donde esto va a quedar en ceros y unos. Y le vamos a dar a aceptar. Y vamos a agregar una tercera condición y es que estas celdas que tenemos acá, las que estoy sombreando, mírenlas bien, que aquí me tomó solo una, listo, deben ser menores o iguales a 1. ¿Por qué? Porque queremos encontrar el valor máximo de este, pero no me puede dar aquí, por ejemplo, 2. Porque acuérdense que Kentucky y Pensilvania son mutuamente excluyentes. Yo no puedo decir envío de Kentucky y también de Pensilvania para que aquí me dé 2. Entonces, ese sería, digamos, el motivo de esta restricción. Le damos a aceptar y ya tendríamos entonces todos nuestros parámetros de Solver bien formulados con nuestras teorías de las restricciones. Ahora, me aparece acá convertir variables sin restricciones en no negativas. Entonces, vamos a dejarlo marcado. De esta manera también hay un método de resolución que se puede desplegar acá. Entonces tenemos el GRG no lineal, que este es un método en donde se encuentra específicamente a través de una matriz, o sea, Excel comienza a buscar el número indicado dado el objetivo que tenemos. Tenemos un método simplex que siempre se utiliza en casos que haya matrices de ceros y unos y el evolucionario que ya es una matriz un poco más avanzada para hacer métodos de suavización digamos, en el diagnóstico. Como estamos utilizando ceros y unos, vamos a escoger método simplex. Le damos resolver y nos arroja la siguiente solución. Decimos que se cumple una variable y es que o se envía de Kentucky o se envía de Pensilvania. Perfecto. Primera restricción cumplida. Segunda, que son mutuamente excluyentes. Aquí solo me da en valores de 1. Tercera restricción, se cumple la demanda de 2400. Acá el valor de Z me alcanza el número 5, quiere decir que se están cubriendo todas las 5 plazas, que esa sería la otra restricción. Se encuentra el costo mínimo, que es de 930. Y finalmente se respetan las capacidades utilizadas respecto a la instalada, 1000 y 1000 y 1400 y 1500. Este sería entonces el resultado del ejercicio utilizando la herramienta Solver. Con esto hemos finalizado el módulo de Excel avanzado. Espero que hayan quedado muy satisfechos con este proceso de aprendizaje que culmina con este video tutorial. Cualquier inquietud adicional que tengan, no duden en consultarla a través de los recursos del aula virtual. Hasta pronto.